Buenas noches, mi nombre es Juan Francisco Sánchez Delgado, alumno de la Universidad IEXPRO, y dentro del coloquio de casos de defensa 2, pues vamos a terminar esta serie de actividades, videos, respecto a la recomendación 32-2018 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para lo cual voy a permitir compartir algunas diapositivas que nos servirán de apoyo en esta última actividad. Como recordaremos, la recomendación 32-2018 tiene relación respecto a los hechos acontecidos el 23 de diciembre del 2015 en el estado de Veracruz, los cuales se debieron o se originaron a raíz de manifestaciones por parte de pensionados, los cuales solicitaban del Instituto Estatal de Pensiones el pago de las mismas en tiempo y forma, ya que habían recibido cheques sin fondo. En diversas ciudades, como Jalapa, estas manifestaciones pues fueron desalojados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues con uso excesivo de la fuerza. Además de haber sido agredidos algunos adultos mayores, también fueron agredidos algunos periodistas. Cabe resaltar que además de la investigación que en un inicio estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se realizó la atracción por parte de la misma a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto pues debido al impacto y trascendencia del mismo caso y bueno, pues obviamente la opinión pública. Por lo cual se fueron recabando diversas evidencias de las que ya se habían recabado y pues recabadas también por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. En primera instancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues recabó notas periodísticas que tenían relación directa con el actuar de las autoridades, ese uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes y de los periodistas que cubrían las notas. Se recabaron alrededor de 84 notas periodísticas en las cuales se demuestra la actuación violatoria por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como actas circunstanciadas, evidencias fotográficas y certificados tanto médicos como psicológicos por personal especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las cuales pues, se dejaba constancia de las alteraciones en la salud mental, así como pues los diversos lesiones que sufrieron tanto periodistas como adultos mayores. Asimismo, pues de esto se vertieron opiniones psicológicas respecto a los hechos acontecidos en la manifestación. Ahora, regresando a lo que dio origen a estas manifestaciones, que es la falta de pago en tiempo y forma de las pensiones correspondientes, pues se realizaron diversos informes por parte tanto de la Secretaría de Finanzas como del Instituto de Pensiones, de la Contraloría General del Estado de Veracruz. Todo esto en relación con la entrega incompleta y extemporánea, tanto de los pagos como de en su momento la información requerida por parte de la Comisión Estatal y de la Comisión Nacional. Todo esto pues son las evidencias que se recabó por parte de la Comisión Nacional. Sin embargo, la Comisión Estatal ya había recabado algunas evidencias, las cuales pues fueron proporcionadas al organismo nacional. Esto pues las diversas quejas por parte de los adultos mayores respecto al impago del Instituto de Pensiones, actas circunstanciadas de los hechos derivados del diciembre de 2015, el 23 de diciembre de 2015, donde a través de estas manifestaciones pues sufrieron ahí uso excesivo de la fuerza para retirarlos de las mismas. Los informes que se les solicitaron tanto a la Secretaría de Seguridad Pública, donde informaba el actuar de sus elementos, así como del Instituto de Pensiones y la Contraloría General del Estado. Asimismo, todo lo que también ya había recabado
la Comisión Estatal respecto a fotografías y videos fueron destinados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué otras evidencias fueron recabadas y entregadas a la Comisión Nacional? Bueno, diversos oficios por parte del gobierno del Estado, oficios solicitados tanto al Instituto de Pensiones como a la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General del Estado, donde, bueno, en los mismos, básicamente lo que dicen estas autoridades, que no hay evidencias respecto de pagos retrasados o de inicio de investigaciones o de queja alguna de los hechos ocurridos el 22 y 23 de diciembre de 2015. Por parte de la Secretaría de Seguridad, pues informaba el expediente respecto a la actuación de las autoridades de seguridad pública. Ahí se realizó una investigación administrativa con motivo de ese operativo y se daba el informe donde al final señalaban que no se encontraban algún presunto responsable por una violación administrativa por estos hechos sucedidos. También se recabaron evidencias del mismo Instituto de Pensiones, donde informaba sobre depósitos en diciembre de 2015, informes de julio y noviembre de 2017 sobre pagos hechos. Sin embargo, fueron evidentes a lo largo de estos años, del 2015 en adelante, que sí había retraso por parte de este instituto en los pagos a los adultos mayores, incluso la emisión de cheques sin fondos. Por eso también se solicitó oficios a la Secretaría de Finanzas, donde ésta señalaba de una manera muy concreta que la obligación de pagar estas pensiones pues es directamente del instituto correspondiente y que desconocían los atrasos en dichos pagos. Regresando a los hechos de la manifestación, pues se recabaron también oficios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, informando las acciones que tomaron los agentes, que no hubo detenido y una copia de la investigación administrativa de la cual ya hablamos. De la Fiscalía se recabó acta circunstanciada sobre los hechos ya mencionados de los oficios de julio de 2017, donde se informa sobre la investigación correspondiente y que ahí se abrieron un par de carpetas. Al principio una carpeta, la carpeta 1, la cual en su momento fue desechada para luego dar paso a la carpeta 2, señalándose también los documentales que se tenían hasta ese momento recabados y que obviamente se le comparten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación jurídica en base a toda esta investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, como les decía, en un principio se integra la carpeta 1 con motivo de la denuncia de algunos de los afectados, pero se informó en diciembre del 2016 el registro de la carpeta 2, la cual hasta diciembre de 2018 se encontraba en integración por parte de la Fiscalía. También el acta circunstanciada de manera oficiosa de los hechos del 23 de diciembre de 2015. Y bueno, pues aquí se informaba a la Comisión Nacional que no había diligencias pendientes por desahogar, pero que seguía abierto el trámite de esta acta. Una investigación administrativa donde se investiga la conducta realizada por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en estos hechos mencionados. Y bueno, pues se decretó su archivo, que en este archivo no se acreditaba ninguna falta cometida por los agentes. Posteriormente también una queja en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas por parte de los adultos mayores pensionados por la falta de pago oportuno de las pensiones, la cual se acordó archivar en julio de 2017, porque se mencionaba que no se acreditaban elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario en contra de los servidores públicos de esta secretaría. Una segunda queja en contra de servidores públicos del Instituto Estatal de Pensiones por la falta de pago oportuno.
Aquí el órgano interno de control de dicho instituto, ya más de un año después, informa que sí se observan posibles omisiones en la integración de dicha queja, esto por parte del extitular de dicho organismo, y remite a la Contraloría General del Estado las constancias para que se inicie un procedimiento disciplinario contra este funcionario. Sin embargo, previo a dicho procedimiento, pues informa la Contraloría que el órgano interno de este instituto de pensiones indicó que no existían procedimientos disciplinarios con motivo de los hechos del 23 de diciembre de 2015 y ningún antecedente de promoción para fincar responsabilidad administrativa, pero que seguían realizando investigaciones. Y lo que vemos aquí es que pues, las autoridades están, si no solapando, sí cubriendo y buscando la manera de que no avancen más allá las quejas y denuncias correspondientes por parte de los adultos mayores y posteriormente pues también por las violaciones de derechos humanos a los periodistas en el ejercicio de su profesión. Por tal motivo y recabando todas las pruebas, las cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos había integrado de una manera muy minuciosa, eh, pues decreta, ¿verdad?, que hay una responsabilidad de diversas autoridades del Estado de Veracruz, desde el gobernador, del secretario de Finanzas, el secretario de Seguridad Pública, el titular del Instituto de Pensiones, el fiscal general del Estado, respecto a diversas violaciones de derechos humanos a la seguridad social, libertad de reunión, trato digno, integridad personal, al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de la misma en agravio de adultos mayores, así como de periodistas. Y referente a estas observaciones, bueno, volvemos a retomar cuáles fueron estos derechos humanos violentados, que lo hemos ido platicando a lo largo de todos los videos de este análisis de la recomendación 32-2018. Así brevemente mencionamos nuevamente qué derechos humanos se violentaron, pues el derecho a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno, a la integridad personal, a la libertad de expresión, de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de la misma, y todo esto lo encontramos sustentado y protegido tanto en convenciones internacionales como en nuestra misma Carta Magna. Eh, Básicamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pues obviamente en nuestra Constitución. En cuanto a la reparación del daño, bueno, aquí se establecieron medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantía de no repetición. Hablando de las medidas de rehabilitación, estas consistieron en que se atendiera de manera médica y psicológica a las víctimas que lo requirieran para, pues obviamente, fueran un paliativo y un alivio para contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra. Esto derivado precisamente de los peritajes médicos y psicológicos y que determinaron obviamente que había una afectación y por tanto tenía que establecerse esta medida de rehabilitación. Las medidas de satisfacción, bueno, esto destinado tanto a las diversas autoridades, Secretaría de Gobierno, Instituto de Pensiones, Fiscalía General, todos del Estado de Veracruz, con el fin de que deberán colaborar ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto en la queja administrativa como en la denuncia penal correspondiente por parte de adultos mayores en contra de los servidores públicos responsables por estas violaciones que ya hemos señalado. Asimismo, en el mismo sentido, contra los periodistas. Y por supuesto, encontramos como medida de reparación del daño la garantía de no repetición. Y esta consiste que se implementen por parte de estas autoridades las medidas necesarias a fin de evitar la repetición de estos u otros hechos que violenten los derechos humanos y obviamente pues, prevenirlo. Todo esto de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución.
¿Qué recomendaciones entonces hace al final la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, al gobernador del estado de Veracruz le señala que a partir de la aceptación de la recomendación, pues tendrá 3 meses para que en coordinación tanto con el Instituto de Pensiones como con la Fiscalía del Estado reparen de manera integral el daño eh, a los adultos mayores, es decir, pues el pago correspondiente, ¿verdad?, a sus pensiones, así como la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas a los mismos. Obviamente, la recomendación de colaborar ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la queja que se presentará ante la Contraloría, así como las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía Estatal, para que se investigue la responsabilidad administrativa y o los delitos cometidos por los servidores públicos respecto a los hechos del 23 de diciembre de 2015 y anteriores, por la falta de pago oportuno de las pensiones correspondientes. Obviamente, de todas estas recomendaciones, las autoridades tendrán que informar a la comisión y entregar las constancias que acrediten el cumplimiento de las mismas. Asimismo, le solicitan al gobernador que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos para que se entreguen en tiempo y forma a los pensionados, las prestaciones sociales a los que tengan derecho y pues obviamente, como ya lo dijimos, que se deje constancia del cumplimiento de esta recomendación. Asimismo, la impartición a los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública también, cursos en materia de derechos humanos enfocados a las personas adultos mayores, obviamente también a los periodistas en cuanto al derecho a libertad de expresión y pues donde se hable pues de los límites del uso de la fuerza, libertad de reunión, libertad de expresión, trato digno, integridad personal, es decir, sobre aquellos derechos violentados que se establecen en esta recomendación. Y, muy importante, a todas las autoridades se les solicita designar al servidor público de alto nivel que va a fungir como el enlace con la Comisión Nacional y quien informará del cumplimiento oportuno de las recomendaciones. Al director general del Instituto de Pensiones, pues muy parecido a lo que señalan como recomendaciones al gobernador del estado. Igual la reparación íntegra del daño a los adultos mayores pensionados, es decir, pago en tiempo y forma, inscripción en el Registro Estatal de Víctimas. Tomar las medidas necesarias para que se cubran oportunamente estas prestaciones de seguridad social a los que tienen derecho, colaborar con la Comisión Nacional en las quejas y denuncias correspondientes, obviamente las denuncias ante la Fiscalía, y que se vayan determinando las responsabilidades tanto en materia administrativa como penal de los servidores públicos de este instituto que hayan tenido relación con los hechos señalados. Que se impartan también cursos a los servidores públicos de este instituto de pensiones en materia de derechos humanos, enfocado obviamente a las personas adultas mayores. Designar, como ya lo habíamos dicho, todas las autoridades tendrán que designar un servidor público de alto nivel que es quien fungirá como enlace, que informará y dará seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones particulares a este instituto. Al fiscal general del estado, pues la reparación integral del daño, igual que al gobernador y al director del Instituto de Pensiones, en cuanto al pago oportuno de sus prestaciones sociales, así como la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas pues de los afectados. Integrar y determinar el acta circunstanciada y carpeta de investigación, la que habíamos señalado, la carpeta de investigación 2, con el fin de que se determine la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados. Asimismo, deberá instruir el fiscal general a quien le corresponda para que en el plazo de un mes, a partir de la aceptación de esa recomendación,
se emita una circular a todo el personal de la Fiscalía de Veracruz en las que se indique que deben de colaborar de manera oportuna, veraz en tiempo y forma con la Comisión Nacional y Comisión Estatal para la información que se les requiera a fin de la integración de los expedientes de queja, y obviamente tendrán que también señalar el documento donde se acredite el cumplimiento. Deberán también colaborar con la Comisión Nacional para que se promueva la queja correspondiente ante la Visitoría General de la Fiscalía General por la responsabilidad de acción o omisión en que se hubieran podido incurrir los servidores públicos de esta dependencia. Se implementen, así como con las otras dependencias, cursos de capacitación por especialistas para el personal de esta fiscalía en materia de derechos humanos que se aborde respecto a personas adultas mayores y periodistas. Y pues por último también designarán el servidor público de alto nivel, el cual fungirá como el enlace correspondiente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Y obviamente en todos los casos, si el servidor que servirá como enlace y que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, si es sustituido, deberá ser notificado oportunamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasa si las autoridades no aceptan cumplir la recomendación o una vez aceptada no le dan el cumplimiento oportuno? Bueno, la comisión podrá en este caso hacerlo público, pero además de eso, podrá también solicitarle, en este caso, a la Cámara de Senadores o en su defecto, si no están sesionando ahora en el periodo ordinario, a la comisión permanente, que se le solicite a las autoridades correspondientes, a las autoridades señaladas en las recomendaciones, que informen a este cuerpo legislativo el porqué de la negativa de observar las recomendaciones que fueron aceptadas o la no aceptación. Entonces, pues habrán entonces entrado tanto en un escrutinio público como en un escrutinio legislativo. Muy bien, pues hasta ahorita me gustaría nada más agregar que obviamente deberán de realizarse ciertos mecanismos para que estas disposiciones que señala a través de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sí tengan una fuerza legal, no solamente un cumplimiento de buena fe, sino que poco a poco se vayan creando los mecanismos para que estas autoridades que han sido responsables en la violación de derechos humanos no lleguemos hasta una vía judicial, sino con las recomendaciones que establece la comisión, un cumplimiento oportuno. Agradeciendo su atención, que pasen buenas noches.